Bueno, buenas tardes. Quisiera partir agradeciendo tanto a la coordinación de esta mesa como a la organización de las jornadas por permitirme traer esta ponencia de tan lejos, cuyo objetivo es contribuir desde una perspectiva espacial, histórica y social en la necesidad de recuperación y resignificación de edificaciones ruinosas y en procesos de deterioro, a partir de un caso que funciona hoy como museo y veremos que algo más que eso en las ex instalaciones de un complejo frigorífico, sin mediar mayor ley que la capacidad de trabajo de sus creadores y creadoras y la voluntad de una empresa privada de permitir el uso de sus instalaciones con fines culturales, permite ser ejemplo de que la puesta en valor del patrimonio no es no es de otra forma, sino para y con la sociedad. Para ubicarnos en la lejanía del caso, tenemos aquí destacado Chile y desde España, Gijón, nos trasladaremos a su región más austral, la región de Magallanes y Antártica chilena, y más específicamente a la ciudad de Punta Arenas, su capital. En realidad, ese círculo rojo que allí figura, desde una vista satelital se ve así, y abarca aproximadamente todo el perímetro rojo segmentado, digo aproximadamente porque está hecho a pulso, siendo limítrofe con la región de Aysén al norte, al noreste con la provincia argentina de Santa Cruz, al este con la provincia argentina de Tierra del Fuego y se caracteriza por el paso marítimo del estrecho de Magallanes que une los océanos Atlántico y Pacífico. Estas últimas circunstancias fueron de suma importancia para el contexto que nos convoca, todo es que su cercanía a Argentina y la condición de interconexión marítima con accesos a vastos terrenos que conforman la región facilitaron el desarrollo industrial de lo que se denominó la ganadería ovina de extensión. Esta, junto a la necesidad de otras industrias para abastecerla, como la forestal, carbonífera, astillera, de cabotaje marítimo, entre otras, implicaron un primer ciclo de industrialización. Si hacemos un nuevo zoom a esta zona de amplios terrenos, vemos un mapa de 1945 que evidencia la finalización del ciclo e inicio de un segundo tras el descubrimiento y explotación del petróleo. Cabe señalar que fue entre 1883 y 1920 que capitales privados, a través de la conformación de sociedades anónimas y personas naturales, pusieron en marcha las primeras expresiones espaciales de productividad en el territorio y su incipienza permitió la ocupación de los territorios determinados, además, por la ocupación de propiedades fiscales a manos de particulares, por la celebración legal de arrendamientos, por concesiones hechas por la gobernación a títulos provisionales o por mera ocupación de hecho que, tras la exitosa introducción lanar, proveniente desde las Islas Falkland, el territorio fue destinado principalmente a fondos de pastoreo y en menor medida a la horticultura y cultivo y explotación de bosques, teniendo entonces como principal protagonista del ciclo a la industria ganadera. Así, las huellas y caminos formales que se presentan están determinados por puestos, cascos de estancias y otros enclaves derivados de ella. El auge, crecimiento y despliegue territorial de la crianza ovina exigió el establecimiento de actividades industriales destinadas al aprovechamiento de los subproductos de los animales. Pero antes de la aparición del caso, se parte de la idea que la industria frigorífica encuentra su origen en las graserías, debido a que, si bien utilizaron tecnología y mecanización diferente, se deben a tres principales circunstancias. Primero, que a partir del éxito de la industria lanar, hubo una rápida multiplicación del ganado, obligando a los estancieros a buscar medidas para deshacerse del exceso que no encuentra cabida en sus campos. Segundo, el hecho de que la degeneración de las ovejas que llegan a la edad de 7 u 8 años disminuye considerablemente su lana y por tanto dejan de ser útiles para dicha producción. Y tercero, el consumo de cordero en la población, que en ese entonces se remitía a Punta Arenas, y el consumo de los vapores que traficaban por el estrecho y el propio consumo de cada estancia no lograba agotar el exceso de producción. Entonces, bajo la idea de aprovechar el excedente y la conexión más frecuente con el Atlántico a través del estrecho de Magallanes, algunos estancieros encargaron a Europa las máquinas necesarias para fundir los corderos y aprovechar su grasa y cuero. Pero la carne siguió siendo un desperdicio. Bajo esta premisa exitosa de la grasería, se seguirá la misma operación de utilizar el privilegio del posicionamiento geográfico que tiene el estrecho de Magallanes como benefactor para traer nueva tecnología que permitiera transformar los desperdicios de la industria ganadera como materia prima para transformar en productos y, no contento con ello, a través del propio estrecho sacarlos de la región para traer ganancias.
Ahora bien, acorde a un boletín de la Sociedad Fabril de fines del siglo XIX respecto a los depósitos frigoríficos e industria de carnes congeladas, cabe recordar que muchas de las asociaciones eran de capitales británicos, por lo que las exportaciones se realizaban en su mayoría a Gran Bretaña, toda vez que existían allí cámaras de hielo para recibirlos inmediatamente y poder entregarlos al consumo sin menor peligro de descomposición. Resultaba que no existía para ese entonces ningún otro puerto de recepción con instalaciones frigoríficas para almacenar las carnes provenientes del estrecho en toda la costa sudamericana hasta Guayaquil, y los buques de tránsito solo contaban con cámaras de hielo para conservar las carnes de su propio consumo. Resultaba indudable hasta entonces que mientras no existiera una compañía de vapores adecuados para la conducción del ganado en pie, ese era el único medio que tenían los estancieros para aprovechar los capones de más de 4 años que, causa de su edad, producen una escasa cantidad de lana. Con esos fines, en 1903 se funda The South American Export Syndicate, quien instalaría el primer frigorífico fijo del país, iniciando su funcionamiento en 1905 en la ciudad de Punta Arenas. Si volvemos a este mapa, podemos ver dónde se ubica Punta Arenas, que girando un poco al norte para conocer su situación actual, podemos visualizar que desde el centro de ella, a 13 kilómetros del centro de la ciudad, se encuentra el poblado de Río Seco, en donde se inauguró en 1905 este primer frigorífico fijo de la región y que hoy se reconoce por la comunidad como el Museo de Historia Natural de Río Seco. Retrocediendo esta vez a un plano de hijuelación de fines del siglo XX, se demuestra que esos 13 kilómetros correspondían a una instancia sin vías de comunicación formales, sobre todo con el centro de la ciudad y el resto del norte de la región, por lo que tuvo que encargarse de construirlas, pero con plena comunicación interoceánica al enfrentarse al estrecho de Magallanes. Así, el primer complejo frigorífico se instala en terrenos que habían sido anteriormente aserradero y grasería de la propiedad de Mauricio Gran, accionista importante de la sociedad explotadora de Tierra del Fuego, que era la sociedad mayoritaria de vastos terrenos explotables que junto a capitales británicos gestionaron su puesta en marcha. Expresión espacial y símbolo de la complejidad industrial del momento, ya sea por su asociación al estrecho, por la necesidad de la industria de astilleros y cabotaje marítimo, la industria forestal y maderera para el funcionamiento de algunas maquinarias en su inicio, que contribuyeron a ser un atractor y generador de sistemas en torno al borde costero del estrecho en articulación entre el mar y la tierra. Y un complejo proceso que determina la ocupación del espacio no solo en los términos que vemos aquí materializados en torno a un absoluto aprovechamiento del animal, sino a una repercusión tecnológica, técnica, pero también laboral, que crea requerimientos de fijar la mano de obra en el propio espacio de las faenas o al menos en sectores aledaños, lo que no puede sino tener una repercusión social al formar parte de la memoria de un poblado. Y es que si vemos una breve cronología enmarcada dentro del primer ciclo de industrialización, vemos cómo, a partir de un origen industrial, logra prontamente oficializarse la fundación de Río Seco y, por tanto, refuerza la idea de que hablar de patrimonio frigorífico es hablar de un patrimonio mucho más complejo que abarca el lugar en el que se emplaza, en el entendido que crecen y se desarrollan en reciprocidad. La implantación del frigorífico conllevó naturalmente a procesos de urbanización paulatinos, la creación de equipamiento como la iglesia y escuela asociadas a la industria, infraestructura vial acorde a la envergadura que la caracteriza y viviendas para sus trabajadores y empleados, tanto dentro como fuera de la planta. Ese sistema de uso y de formación de tradiciones arroja evidencias hasta la actualidad, al transmitirse de generación en generación. ¿Y qué es eso sino patrimonio industrial? Pero, como todo, además de los posibles deterioros del paso del tiempo, está permanentemente expuesta en riesgo de, repentinamente, dejar de prestar los espacios de encuentro que implicaron. Y es que vemos aquí la iglesia que fue quemada intencionalmente para fiestas del Año Nuevo, del 2020 al 2021, en que, más allá de las creencias que aunan, se pierde un espacio por el cierre repentino e indefinido de sus puertas. O bien, el propio espacio emblema, por el paso del tiempo y la obsolescencia de sus funciones, se transforma a favor de las nuevas, perdiendo sentido en términos productivos, el mantenerse materialmente, y así se deteriora. Como pasó en 1966 al ser comprada por la Corporación Frigorífica de Magallanes, que prescindió de algunos edificios como el de la Casa de Empleados, que figura ahí en morado, y los demolió a favor de construir otros, que son esos edificios que están allí en rojo.
para construir otros, como ese que se indica ahí, que es simplemente una bodega. O bien, algunas funciones y espacios se mantienen, pero solo reconvierten su uso productivo, como es el caso del secadero de cueros del lugar, en que, al pasar a formar parte de la empresa Algina, hasta la fecha, se usa como secadero de algas. O bien, por suerte, ciertos espacios se mantienen, como es el caso de la casa de administración que se mantuvo como tal al pasar a formar parte de Algina. Y allí un papá, el señor Patricio Cáceres, dio inicio al anhelo de dos de sus cuatro hijos, Miguel, artista visual, y Benjamín, biólogo marino, prestándole una pequeña sala para trabajar en colecciones que mezclaran, así como sus disciplinas, el arte y la ciencia. Este interés familiar en realidad se destinaba para ser expuesto como parte de la restauración que Patricio realizó del Faro San Isidro como parte de un proyecto de turismo de intereses especiales, que en 2017, gracias a la colaboración del Centro Regional Fundación Secua, se adjudicaron un fondo de innovación para la competitividad para instalar ahí una museografía que tuviese como principal elemento la historia de la Casa de las Ballenas en el Estrecho de Magallanes a principios del siglo pasado, ya que muy cerca del faro, en Valle del Águila, funcionó la planta terrestre de la Sociedad Ballenera de Magallanes. Por cuestiones logísticas, ello no fructiferó, sin embargo, ese trabajo inicial abrió una pequeña puerta de esa sala de administración del ex frigorífico que pronto se abrió para exponer sus avances. Y hoy es solo una de las piezas del funcionamiento del museo que han denominado Sala Obrera. Todo es que, como muestra esta fotografía, a través de otro proyecto levantaron la memoria oral, fotográfica y visual de sus habitantes y puede conocerse allí, junto a ella, una biblioteca comunitaria y además, de tanto en tanto, se convierte en un escenario de presentaciones itinerantes y performáticas. Ya en 2014, con el fin del reconocimiento de las instalaciones, tanto las existentes como las inexistentes, su vinculación con el cuerpo de agua, su conectividad urbana y la reconversión de espacios en deterioro, y con la incorporación de Gabriela Garrido, también bióloga marina, y Aymara Segers, artista visual, se consolidó la Asociación de Investigadores de Museo de Historia Natural de Río Seco, la cual, de manera simbólica, recupera el acceso principal de las personas que desde allí se distribuían a las faenas, en desmedro del acceso meramente productivo para el arribo de animales y salidas de producto. Si entramos, y con esto voy finalizando, en un principio se hace cargo desde un acceso de estos tres edificios, principalmente el uno, que es la Casa de la Administración, que hoy es la denominada Sala Obrera y Biblioteca. El Vamos a pasar rápido ahí, el 2, que fue bodega de Cofrima, y hoy es el depósito principal de muestras, laboratorio y sala de exposición. Y el 3, que tiene en parte taller de trabajo y en su segundo nivel plantea el cine denominado Techo de la Ballena, ya veremos por qué. No contento con ello, ahora están además utilizando el espacio 4, 5 y 6, haciéndose cargo de cierta manera de un octavo de los terrenos del ex frigorífico con actividades como, no sé si recordarán bien los números, pero aquí es la bodega hecha por Cofrima, que fue reconvertida para ser un depósito que tiene actividades constantemente haciendo partícipes a la comunidad no solo de Río Seco, sino que también de Punta Arenas. En su segundo nivel tiene una exposición permanente que mezcla el arte y la ciencia para mostrar la historia natural. Y el 3, que es este galpón que fue convertido y mejorado y colgado allí una ballena que hoy se utiliza para realizar distintas actividades sociales con niños, con niñas. Y recientemente han recuperado las butacas de un ex cine también de Punta Arenas y han convertido entonces aquel galpón que se mantiene desde el ex frigorífico como una sala de cine denominado Techo de Ballena. También tiene espacio para la ciencia. Allí está la muestra del un ictosaurio y en los lugares 4 y 5 están tratando de mejorar toda la parte de las 5 cámaras frigoríficas que allí se incendiaron para hacer mejoramiento de suelo y tener un jardín botánico y compost es un jardín comunitario para Río Seco. Y finalmente, las dos cámaras frigoríficas que quedan se utilizan para hacer muestras de arte más performáticas y con ello tener este ejemplo de cómo se convierte
se recupera, se resignifica y se reconceptualiza la idea de museo, que lejana a este concepto de museo vacío se nutre por y para las personas que se identifican con y por él. Muchas gracias.